Hace unos años, una familia decidió mejorar su calidad de vida. Compraron electrodomésticos, cambiaron los muebles, incluso viajaron. Todo con crédito. Al principio, todo parecía mejorar, pero unos meses después ya no podían dormir tranquilos. Ahora la pregunta es, ¿eso mismo puede pasarle a un país? Soy Eliasib Rivera, bienvenidos a Radiografía del Poder, donde analizamos políticas públicas y decisiones de gobierno con pensamiento sistémico, datos y modelos. Hoy vamos a abordar el tema de por qué algunos países deciden endeudarse fuertemente para impulsar el crecimiento económico a corto plazo. Primero, aclaremos algo. Endeudarse no es el problema. El verdadero problema es si esa deuda es sostenible. Un país puede endeudarse si su economía crece lo suficiente para pagar esa deuda en el futuro. Volvamos a Carlos y a Ana. Tienen ingresos estables y acceso a crédito. Piden prestado y su vida mejora. Todo funciona mientras sus ingresos crezcan más rápido que sus deudas. Pero si la deuda crece más rápido que sus ingresos, el problema empieza. Es decir, una deuda no es peligrosa por su tamaño, sino por su capacidad de pago. Ahora, ¿por qué los gobiernos se endeudan? Un gobierno se endeuda puede ser para acelerar el crecimiento, para financiar gasto social o porque tiene déficit fiscal, entonces para cubrir errores fiscales del pasado. Es algo así como decir, hoy gasto más porque el futuro lo va a pagar. El problema es que ahí aparece el riesgo más grande, trasladar decisiones del presente al bolsillo del futuro. Ahora veámoslo como un sistema. Tenemos un bucle virtuoso y un bucle perverso. El bucle virtuoso funciona así. El país adquiere deuda pública. Con esa deuda pública puede invertir en infraestructura. Si invierte en infraestructura, pues habrá crecimiento del Producto Interno Bruto y de la economía. Si hay crecimiento del Producto Interno Bruto y de la economía, pues el país va a recaudar más impuestos, va a tener un mayor recaudo fiscal, lo que le dará holgada capacidad de pago. Por otro lado, el bucle perverso indica que el país adquiere una deuda grande, tiene que pagar intereses cada vez mayores, por lo tanto le va a tocar aumentar impuestos para cubrir el pago de intereses, lo que hará que el país tenga menor inversión, y si hay menor inversión, pues hay menor crecimiento de la economía y menor Producto Interno Bruto, lo que hará que tenga más deuda y que tenga que pagar más impuestos. Se parece mucho a Carlos y a Ana, que entran en el segundo ciclo. Ya no usan el crédito para vivir mejor, sino que lo usan para pagar lo que deben, porque cuando la deuda financia el pasado, el futuro se reduce. Veámoslo ahora con un modelo. Pidámosle el favor a Estela. No, tú no eres Estela. Me refería al software. Estela nos va a ayudar en este modelado. Listo, entonces ahora vamos a modelar en la situación con el software Stella y aquí vamos a mostrar tres stocks: deuda pública, capital productivo y Producto Interno Bruto. La deuda pública representa el acumulado de lo que el gobierno debe, es como la tarjeta de crédito del país. Sube con el aumento de la deuda y baja con el pago de la deuda. Es decir que la deuda sube cuando el gobierno gasta más de lo que ingresa y baja cuando paga parte de esa deuda. Vamos a iniciar en una cantidad de 600 unidades monetarias porque tenemos también que el Producto Interno Bruto son 1000 unidades monetarias, entonces 600 sería como si el país tuviera una deuda equivalente al 60% del Producto Interno Bruto inicial. Por parte del capital productivo, esta es la capacidad productiva del país, es decir, infraestructura, tecnología, etc. Puede decirse que son como las herramientas que tiene la economía para producir. La entrada es la inversión pública y la salida la depreciación. La depreciación la tenemos con un 5% del capital productivo y el valor del capital productivo es de 2.500 unidades monetarias, dado que por lo general el capital productivo es 2.5 veces el Producto Interno Bruto o 3 veces el Producto Interno Bruto. Quiere decir esto entonces que el capital va a crecer cuando el gobierno invierta y disminuir cuando el gobierno se desgaste. Y el Producto Interno Bruto va a representar el tamaño de la economía, todo lo que un país produce en un periodo. Y va a crecer a medida que haya crecimiento económico. Es decir, si la economía crece, el país produce más cada año. Aquí tenemos una variable de política de endeudamiento que puede ser del 2%, del 5%, del 10%, equivalente a ese porcentaje del Producto Interno Bruto. Si el gobierno decide gastar un porcentaje del 2% del PIB, entonces quiere decir que está gastando de manera moderada. Si lo hace con un 5%, es una forma media de endeudarse. Y si se endeuda en el 10% del Producto Interno Bruto, entonces es porque su deuda está creciendo muy rápido y bastante.
Tenemos aquí el estímulo fiscal que depende de qué tanto crece el Producto Interno Bruto y entre más política de endeudamiento hay un mayor estímulo fiscal que ayuda a que haya un gasto primario y este gasto primario puede destinarse a inversión pública o puede destinarse a déficit primario. El déficit primario es la diferencia entre el gasto primario y los ingresos fiscales, es decir, que habrá déficit en la medida en que el gasto del gobierno sea mayor que los ingresos fiscales. Si eso ocurre, entonces eso va a causar un aumento de la deuda, haciendo crecer aquí la deuda pública. Si eso ocurre, entonces va a tener que probablemente pagar una tasa de interés mayor, lo que hace que pague intereses mayores y hace que haya un aumento de la deuda, lo que implica un círculo muy peligroso. Olvidé decir que los ingresos fiscales vienen a ser lo que el gobierno recauda, que es aproximadamente el 20% de la economía, el 20% del Producto Interno Bruto al año. Pues si la economía crece más, pues el país va a tener más ingresos fiscales y probablemente menor déficit primario, la deuda va a disminuir, lo que pagamos de intereses va a ser menor, lo cual sería un círculo virtuoso, porque va menos deuda o deuda controlada, más inversión pública y más crecimiento del Producto Interno Bruto. Iniciemos corriendo el modelo con una política de endeudamiento de 0.02, o sea 2% del Producto Interno Bruto. Y vamos a mirar qué ocurre en el tiempo con dos variables, la deuda pública y el Producto Interno Bruto. Aquí lo tenemos, quiere decir que el Producto Interno Bruto va a crecer y se va a estabilizar y la deuda pública va a crecer suavemente. Usemos ahora una política de endeudamiento del 5%, entonces coloquemos acá un 0.05, le damos OK, corremos el modelo y miramos a ver qué va a pasar en la gráfica. En este caso también el Producto Interno Bruto, dado que hay un mayor endeudamiento, crece más fuertemente, la deuda crece también un poco más rápidamente, pero de una manera moderada. Y ahora miremos qué pasa con una política de endeudamiento de 0.10, o sea, el 10% del Producto Interno Bruto. Corramos el modelo y veamos qué ocurre con el gráfico. En este caso lo que tenemos es que el Producto Interno Bruto crece aceleradamente dada la mayor deuda y el gasto primario del gobierno, pero llega a un punto en que la deuda pública empieza a crecer de tal manera que ya supera el Producto Interno Bruto y ahí es donde empiezan los problemas para el país, porque quiere decir que se está endeudando más de lo que podría. Significa esto entonces que la deuda impulsa la economía al inicio, pero después comienza a frenarla. Bueno, muy bien. Gracias Estela por su ayuda en este análisis. Veamos ahora qué nos dice la inteligencia artificial. Hola, quiero saber qué efectos tiene cuando un gobierno decide endeudarse fuertemente para impulsar el crecimiento económico a corto plazo y quién paga la deuda. Muy bien, aquí lo tenemos. Lo primero que nos dice acá es que el problema que intenta resolver es que cuando un gobierno enfrenta una desaceleración económica, bajo crecimiento o crisis, hay caída en el consumo, inversión o empleo, se intenta reactivar rápidamente la economía. ¿Cuál es la lógica de la decisión? El gobierno decide endeudarse para aumentar el gasto público porque entre más gasto, más demanda, más producción y más empleo. En el corto plazo busca estimular la economía y evitar una recesión más profunda. ¿Cuáles son los incentivos que genera? En los ciudadanos, pues más transferencia o gasto social, entonces aumenta el consumo en el corto plazo de los ciudadanos. Hay mayor demanda agregada para las empresas, por lo tanto ellas invierten o producen más si perciben estabilidad en la economía. Para los trabajadores hay más empleo o ingresos, lo que lleva a que haya mayor consumo. Y para el gobierno hay un incentivo político a gastar más y eso mejora la popularidad en el corto plazo. Lo que hay que tener cuidado es que no se genere una dependencia del gasto público para crecer. ¿Cuáles son los efectos? La decisión es aumentar la deuda pública y los incentivos son más gasto y más liquidez. Los comportamientos son mayor consumo e inversión, lo que lleva a un crecimiento económico en el corto plazo. En el largo plazo, pues habrá un aumento del pago de intereses, mayor presión fiscal y la necesidad de posibles ajustes como impuestos o recortes. Es importantísimo tener en cuenta que si el crecimiento económico es mayor que la tasa de interés de la deuda, sería entonces esta una deuda sostenible, pero si la tasa de interés es mayor que el crecimiento de la economía, es un problema que va a ir creciendo. Otro factor crítico y muy importante es la calidad del gasto. Si se hace inversión productiva, esto mejora el futuro, pero si la deuda se lleva a gasto corriente, esto agrava el problema. Algunas experiencias son, por ejemplo, Japón ha tenido un alto endeudamiento durante décadas, ha logrado evitar crisis severas pero con bajo crecimiento prolongado. En Grecia el endeudamiento elevado no tuvo el crecimiento suficiente y tuvieron crisis fiscal, tuvieron que apretarse el cinturón y tuvo un fuerte impacto social.
En Estados Unidos, después de la crisis del 2008, se usó la deuda para estimular la economía. Hubo una recuperación rápida, pero hubo presiones inflacionarias posteriores. El análisis de los beneficios y riesgos está que los beneficios hay una reactivación económica rápida, hay una reducción del desempleo y bien manejado esto puede evitar crisis más profundas. Y los riesgos son aumento de la carga de intereses para el país, dependencia del gasto público para crecer, mayor inflación y la obligatoriedad de ajustes futuros, ya sea en impuestos o en recortes. ¿Quién gana y quién pierde? Ganan los ciudadanos en el corto plazo porque van a tener más ingresos, las empresas porque van a tener más demanda y el gobierno porque va a incrementar su popularidad. ¿Pierden quiénes? Los contribuyentes futuros, los ahorradores si hay inflación y aquellos sectores que dependan de estabilidad macroeconómica. Entonces, hay que tener en cuenta que los beneficios son inmediatos, pero los costos son diferidos. En cuanto a las escuelas económicas, el enfoque ortodoxo advierte sobre la importancia de la sostenibilidad fiscal y que la deuda debe controlarse para evitar la crisis. El enfoque keynesiano nos dice que apoyar el uso de la deuda en recesión puede ayudar a reactivar la economía. Desde la perspectiva de la economía política, esta critica los incentivos del poder porque los gobiernos tienden a sobreendeudarse por beneficios políticos de corto plazo. La síntesis final que nos da la inteligencia artificial es que un fuerte endeudamiento funciona cuando el crecimiento supera el costo de la deuda, cuando el gasto es productivo y cuando hay disciplina fiscal posterior. Y fracasa cuando el crecimiento es bajo, cuando el gasto no genera valor y cuando se usa con fines políticos de corto plazo. Y colocado esto en una balanza nos dice que a corto plazo hay unos beneficios como el crecimiento, el empleo y el consumo, pero a largo plazo es donde están los riesgos porque puede haber una deuda creciente, mayor pago de intereses, mayores impuestos y mayor inflación. Perfecto, gracias a la inteligencia artificial por su análisis sobre este tema. Volviendo a la pregunta sobre cuando el gobierno se endeuda, ¿quién termina pagando? Vale la pena decir que esta deuda no la paga el gobierno, sino que la pagan los ciudadanos. ¿De qué forma? A través de impuestos futuros, de inflación, menos servicios públicos y menor crecimiento económico. Por eso en buena parte es importante elegir bien a nuestros gobernantes, que no nos vayan a hipotecar el futuro. Revisemos ahora algunos casos en los cuales la deuda construye y no construye futuro. Por ejemplo, en este caso diríamos que si el país se endeuda y lo gasta en proyectos de infraestructura mal diseñados, es decir, obras costosas sin demanda real o con corrupción, pues esto hará que haya baja utilización de la infraestructura, altos costos de mantenimiento y el desvío de recursos. ¿El resultado cuál es? Más deuda y más activos inútiles. No solo no generan retornos, sino que siguen drenando recursos en el tiempo. En cambio, si un gobierno se endeuda para construir puertos, carreteras o redes ferroviarias estratégicas, en este caso pues reduce costos de transporte, aumenta la competitividad y atrae inversión privada. ¿Cuál es el resultado? Pues que habrá mayor crecimiento económico sostenido y más ingresos fiscales en el futuro, va a recoger más impuestos. En este caso la deuda se paga sola porque aumenta la capacidad productiva del país. Y si hay más empresas, pagan más impuestos y si hay más gente trabajando, pues pagan también más impuestos. Y el país tiene cómo pagar la deuda y los intereses de la deuda. Otro ejemplo de una situación en la cual la deuda no construye futuro es cuando hay gasto corriente sin retorno económico, es decir, endeudamiento para financiar subsidios mal focalizados, burocracia eficiente o gasto político. Esto no genera productividad, no aumenta ingresos futuros y el gasto se vuelve recurrente. El resultado es que hay más deuda sin capacidad de pago, es decir, se consume hoy pero se paga mañana sin haber creado valor. En cambio, si un gobierno se endeuda para financiar educación técnica, científica o digital alineada con el mercado laboral, esto hará que se aumente la productividad laboral, se mejoren los salarios de los trabajadores y se eleve la innovación. ¿El resultado cuál es? Una mayor base tributaria en el largo plazo y una menor desigualdad estructural. Es decir, se invierte en personas que luego generan más valor del que costaron. Un ejemplo de deuda que no construye futuro es en la situación en la cual un país con bajo crecimiento económico sigue endeudándose de forma acelerada. El crecimiento de la economía del país es menor que la tasa de interés, lo que hace que haya un aumento exponencial de la deuda. El resultado es una crisis fiscal o la necesidad de ajustes severos en el gasto del gobierno del Estado. Es decir, cuando la economía no crece, la deuda no se paga, se acumula.
En cambio, un ejemplo de deuda que sí construye futuro sería en el caso de inversión financiada con deuda en energías renovables o sectores tecnológicos clave para el país. Esto hace que se reduzca la dependencia externa en aquellos sectores tecnológicos que se desarrollan en el país, se generen nuevas industrias y mejore la balanza comercial. El resultado es crecimiento futuro y una mayor resiliencia económica para el país, es decir, la deuda financia ventajas competitivas futuras. Por lo tanto, a la larga la deuda no es ni buena ni mala, es una herramienta que puede construir futuro o puede hipotecarlo. Podemos decir entonces que en política pública las buenas intenciones no siempre garantizan buenos resultados. Y aquí hay una pregunta que me gustaría que respondiéramos y es, si fueras gobernante, ¿usarías deuda para crecer aunque implique riesgos futuros? ¿O priorizarías la estabilidad de la economía del país aunque el crecimiento sea más lento? Por lo tanto, a la larga no importa tanto de qué color sea el gato, siempre y cuando case ratones. Nos vemos en el próximo análisis en Radiografía del Poder. Hasta pronto.